Bueno, amigo, amiga, aquí estamos ya en una nueva clave del curso Cómo impactar en la audiencia creando presentaciones como lo hacía el expresidente del gobierno de los Estados Unidos, Barack Obama. Espero que te esté gustando, espero que les estés implementando, las estés aplicando ya en tus presentaciones y que sigas implementando todas las claves que nos quedan. Hoy concretamente vamos a hablar de una muy importante y además que te va a divertir y te va a gustar, que es cómo utilizar o cómo usar el humor para enamorar a nuestras audiencias y a nuestro público. Estarás de acuerdo conmigo que es una de las claves fundamentales para meterte en el bolsillo a tu público y a tu audiencia. Estarás conmigo que es una de las cosas que más nos gusta cuando vamos a ver, bueno, pues a un conferencista, a una formación, vamos a un curso, vamos a una presentación, que nos hagan reír, ¿no? Porque cuando nos hacen reír realmente conectamos con ese niño que llevamos dentro y que nos humaniza, ¿no? Y eso es una de las claves fundamentales por las que sí o sí los grandes líderes, los grandes personajes de la historia realmente han utilizado en todo momento, de forma consciente y de forma dirigida, eso sí, el humor en sus presentaciones y en sus guiones para poder llegar a ese público al que se dirigían. Así que vamos a convertirte también a ti en un auténtico crack, y una de las cosas y una de las primeras premisas es concretamente eso, lo que estás leyendo: no te tomes en serio. ¿Qué sucede cuando no te tomas en serio? Bueno, pues cuando tú mismo no te tomas en serio, lo que estás haciendo es humanizar tu propia marca. Y tengamos en cuenta algo muy importante. Cuando hablo del concepto de no tomarse en serio, es en aquel momento que te hace falta no tomarte en serio. Es decir, tú no puedes estar en toda la presentación en ese rol, pero sí que tienes que hacerlo, y por eso te digo que la importancia de la planificación y la estructura antes de esa presentación. Tienes que tener consciente, tienes que haberlo hecho consciente, que en algún momento de tu presentación, cuando vayas a incorporar ese humor, esa es la primera premisa que tienes que tener en cuenta. Porque al final lo que tú buscas con el humor es humanizar tu marca. Y una de las cosas que más nos gusta es que si yo veo que mi presentador, mi speaker, mi conferencista, él mismo no se toma en serio, imagínate. Además, como profesional, lo que estás haciendo es darte permiso a que tú, si tú también no te estás tomando en serio a ti, tú vas a poder después utilizar pues algún chascarrillo, algún chiste que puedas utilizar en alguna parte de la audiencia, porque tú primero lo has hecho en ti. Por eso es algo muy importante que tienes que tener en cuenta. Crear esa influencia de verdad requiere esa suficiente personalidad para, bueno, pues humanizar o sacar el humano que llevas dentro. Y este concepto de no tomarte en serio, te puedo garantizar que es algo muy importante y que nos va a humanizar, ¿de acuerdo? Esto además genera una gran complicidad. El humor en sí es un auténtico generador, es una auténtica máquina de generar complicidad. Y acuérdate, en las anteriores claves hablábamos de eso, que es una de las claves fundamentales que tenemos que estar buscando en todo momento en nuestras presentaciones: generar esa complicidad, esa cercanía, esa interactuación con nuestro público. Y si sabemos que el humor genera esa complicidad, ¿por qué no utilizarlo? Pero vuelvo a repetir, lo vamos a estar transmitiendo en esta clave. Lo tienes que utilizar de forma consciente, de forma dirigida, y como lo hacen los números uno. Porque date cuenta, es una herramienta poderosísima para generar empatía y generar cercanía en tu público, ¿de acuerdo? El poder, por ejemplo, entrar en tu presentación habiendo creado un buen chiste o un buen argumento que genere ese humor, te está dando la posibilidad de algo fundamental, que es atraer la atención. Date cuenta que es uno de los elementos fundamentales que sí o sí tienes que incorporar en tus presentaciones. Sin generar atención no hay conexión, y por lo tanto no va a haber decisión en tu público y tu audiencia. No lo olvides, sin atención no hay conexión, y si no hay conexión con la mente de tu público y de tu audiencia, no va a haber decisión. Cuando tú entras, por ejemplo, dentro de tu presentación con un buen chiste, con un buen argumento que haga reír, inmediatamente se va a convertir ese elemento, ese mensaje, ese argumento en una auténtica herramienta súper poderosa
para que te escuchen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para mí es uno de los elementos fundamentales que nos van a servir, pero de una forma espectacular, para generar esa atención que nosotros necesitamos. Una vez de verdad que la gente se ría, ya están escuchando. En el momento que tú veas que tu público se está riendo con eso que estás diciendo, tienes que tener en cuenta que esas personas te están escuchando y que de esta forma ya les puedes introducir el mensaje en cualquier momento que quieras introducir en sus mentes. Es decir, en el momento que ellos ríen, tú tienes que tener muy en cuenta que esas personas te escuchan y por lo tanto es el momento correcto para meter o introducir ese mensaje o esa idea en la mente de tu público. Por lo tanto, como te estás dando cuenta, es uno de los recursos también más poderosos que vamos a tener. Además, el humor es uno de los recursos, una de las herramientas más poderosas para romper lo que estás viendo. Esa barrera racional que en muchos casos va a servir de guardia en la mente del público. Es decir, normalmente va a haber una parte muy racional que está guardando el que tú puedas entrar en esa mente de tu público y tu audiencia. Cuando tú utilizas de forma correcta ese humor, lo que estás haciendo es romper inmediatamente esa barrera racional y de esta forma vas a poder, como te decía antes, introducir ese mensaje importante y entrar en la mente de tu audiencia, que es lo que realmente buscamos. Recuerda que estoy hablándote de cómo impactar en tu audiencia, como lo hace el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y para hacer eso tenemos que hacer cosas distintas. Cuando tú eres un speaker, un formador, un capacitador normal, no te hace falta llegar a pasar esta barrera racional, simplemente te dedicas a dar un conocimiento, pero te puedo garantizar que de esta forma no estás impactando. Si realmente quieres llegar, quieres persuadir, quieres influenciar, tienes que utilizar estos elementos porque de esta forma lo que estás haciendo es pasar lo que estás viendo ahí, la barrera racional. Pero para eso, como estarás de acuerdo conmigo, no existe, y vuelvo a repetir, te lo estoy diciendo en todas las claves, eso de la improvisación. Te puedo garantizar que ese señor que estás viendo en la diapositiva, incluso sus chistes, el humor que utiliza en sus presentaciones, nada está en la improvisación. La preparación es fundamental a la hora de preparar tus chistes y el humor. El humor es una de las cosas que más se preparan. Yo siempre digo una cosa, que es el humor es una de las cosas más serias que existen. Y es así. Por lo tanto, si es una de las cosas más serias que existen y que tenemos que poner mucho foco, tienes que prepararlas y prepararlas y prepararlas. Tienen que estar todo muy atado, porque si no, puedes estar corriendo un gran riesgo, es decir, un mal chiste, el humor mal utilizado puede convertirse en una herramienta totalmente arrojadiza hacia ti, es decir, puede hacer que generes todo lo contrario de lo que tú estás buscando. Esos son dos elementos fundamentales los que estás viendo en la diapositiva para utilizar el humor de forma correcta. Es decir, tienes que saber utilizar el chiste adecuado en el momento oportuno. Esas dos variables son elementos fundamentales que tú tienes que crear y donde tienes que poner el foco a la hora de planificar tus chistes y tus elementos que generen el humor en cada una de esas presentaciones. Pero en todo momento, sí o sí, no hay opción, es una obligación. Tienes que haberlo preparado, tiene que haber habido una planificación anterior y además, como te pongo ahí, la tienes que establecer en el momento adecuado, ¿de acuerdo? En el momento oportuno. Y de esta forma te estás garantizando lo que antes te he comentado, que esas personas te escuchen, se abran a ti, pases la barrera racional y por lo tanto tengas la opción de persuadir, de influenciar a tu público. No pierdas de vista esta herramienta en tus presentaciones. El humor es una de las cosas que más va a persuadir y que más posibilidades te va a dar para poder introducir la idea o el mensaje que tú quieres importante en la mente de tu público. Algo importante también es usar el humor, pero también tienes que saber utilizar el silencio después de utilizar el humor, porque de esta forma es como vas a introducir y vas a meter el mensaje que tú quieres. Es decir,
Tú tienes que utilizar ese chiste, pero en el momento que utilizas ese chiste o utilizas el humor, inmediatamente generas el silencio, porque en el momento que tú generas el silencio, a continuación es cuando lanzas el mensaje que tú quieres introducir en la audiencia. ¿De acuerdo? De esta forma, de forma muy sutil, estás rompiendo esa barrera racional que te estaba diciendo y estás garantizando que en la parte subconsciente de tu audiencia está generándose la idea, el mensaje que tú querías introducir. Como ves, una herramienta súper poderosa que ya tienes en tus manos, que utiliza de forma majestuosa y extraordinaria el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y que ahora tú tienes en tus manos para que puedas utilizar. Ya sabes, como siempre, ahora que toca, eso es, en un minuto, quiero que después de todo lo que hemos aprendido en esta clave, hagas un aprendizaje o unos aprendizajes de lo más importante que te has quedado con esta clave. Y una vez que has identificado cuáles son esos aprendizajes fundamentales de esta clave, quiero que identifiques qué nuevas posibilidades abres, bueno, pues a marcar la gran diferencia en tus presentaciones como speaker, como conferencista, como presentador, etc. ¿De acuerdo? En un minuto quiero que identifiques esos elementos. Y una vez dicho esto, vamos a ver qué vemos en la siguiente clave. Y en la siguiente clave vamos a hablar nada más y nada menos que de recursos lingüísticos. Cómo podemos utilizar el lenguaje de forma correcta con un fin, que es impactar a nuestra audiencia y a nuestro público. Así que me queda solamente decirte que te espero en el siguiente vídeo.